Hola, el día de hoy les queremos compartir un libro que no es un cuento, es un libro de divulgación. ¿Y qué es eso? Un libro de divulgación es aquel título que tiene información para que aprendamos cosas. En este caso, no son cosas de la naturaleza, que también son libros de divulgación, sino es un libro que habla de cómo son algunas de las tribus que habitan en la Tierra. Y es un libro muy interesante porque nos permite darnos cuenta lo diferentes que somos, pero también lo parecidos que somos. Y como no les puedo leer todo el libro, vamos a escoger al azar cuál es alguna de las tribus que aparecen. A mí me gustaría que lo que alcanzan a ver en pantalla se fijen que es un libro grande y que al abrirlo, en sus guardas, nos aparecen algunos dibujos que nos hacen pensar en pueblos originarios de distintas partes del mundo. Pero en sus primeras páginas, que esto es interesante saberlo, esto saben que se llama la portada de un libro. Cuando ustedes abren un libro y aparece el título del libro, esto se llama portadilla. Y en la portadilla vemos el título, algún dibujo referente o similar o igual a la portada del libro y los autores que participaron en este libro. En este caso, aquí nos aparecen dos nombres, el de el autor y la ilustradora, que es Sam GC, a veces ponen las iniciales, y Raquel Martín. Y nos dice, tribus. Viaje por algunos de los pueblos más asombrosos de la Tierra. Imagínense los cientos de tribus que debe haber en todo el planeta. No los conocemos todos cuando vamos a la escuela. Conocemos algunos y a veces es de las tribus que habitan en nuestro país. Pero hay muchas cosas y mucha sabiduría que lleva siglos y que todavía estas tribus preservan esa información. Y mucha de esa información tiene que ver con las plantas y los animales del lugar en el que viven. En las primeras páginas, les decía, aparece un mapa mundi que nos refiere cuáles son algunas de las tribus que este libro habla. Entonces vamos a aprender el día de hoy sobre una tribu, digamos, a ver cuál nos sale. Vamos a ver, esta. Muy bien, vamos a aprender sobre una tribu que son las mujeres Yao de Longsheng. Esto parece que es como China o Japón. Vamos a ver en dónde es, porque claro, yo me imagino que a veces la gente que vive en Asia ha de pensar que todos los que vivimos en Latinoamérica somos igualitos, ¿no? Y es parte del desconocimiento, pero hay una gran distinción en las culturas china, vietnamita, japonesa, pero para poder identificarlas hay que estudiarlas mucho. Y esta que aparece aquí es la zona de Longsheng en Guangxi, China. Es un lugar sacado de un cuento de hadas, nos dice el libro. Sus arrozales dispuestos en terrazas y sus verdes montañas es el hogar de diferentes tribus de la zona rural de China. Viven básicamente de la agricultura, sobre todo de la recolección del arroz, y continúan con tradiciones que perduran desde hace más de 500 años. El largo pelo de ellas es uno de los aspectos que más los han hecho conocidos. Sus llamativos y elaborados vestidos son uno de los tesoros de su cultura. Pueden llegar hasta 3 años en realizar un vestido. Para estas mujeres, el cabello largo simboliza la longevidad y la prosperidad. Quiere decir que van a vivir muchos años y van a tener mucho dinero. Así que, mientras más largo y bello sea el cabello, más larga y afortunada será su vida. No tienen canas. Hay muchas mamás y abuelas que debemos estar muy celosas de eso. Es uno de sus secretos que han pasado de generación en generación. Se peinan meticulosamente, es decir, con mucho cuidado, con un peine de madera, y se lavan
con agua de arroz. A lo mejor ella está el secreto y nosotros enjuagando el arroz y tirando ese arroz al fregadero. ¡Qué barbaridad! Bueno, en esta tribu, los vestidos de las mujeres de Yao nos cuenta una historia que un rey de la zona fue atacado por un tigre, pero una mujer de Yao lo abatió con su arco, es decir, con un arco y una flecha. El rey, al no llevar jade ni regalos consigo, usó las garras ensangrentadas del tigre y marcó con ellas el traje de la muchacha que le había salvado de la vida. Entonces le dijo: nunca más una mujer de tu tribu se arrodillará ante mí. Desde entonces, los complicados patrones de sus vestidos tienen incorporadas las garras del tigre en la espalda. Alrededor de esta tribu, los Dong, que son los que viven alrededor, son conocidos por su arquitectura y sus puentes. Los Miao son famosos por sus bordados y sus fiestas de carnaval, y los Shuang por sus canciones y sus bailes. ¿Qué tal esta cultura china? Vamos a buscar otra cultura. Voy a hacer un poco de trampa porque la voy a escoger. Es que aquí vi uno que me llamó mucho la atención, porque son los aborígenes que viven en Australia. Y yo sé que a los aborígenes australianos los llaman los Bushmans, que quieren decir hombres arbustos. Y aquí está la ilustración que representa a los que son aborígenes australianos. Y dice así: la palabra aborigen significa habitante primitivo del país. También es el nombre de los indígenas de Australia, donde se agrupan los más de 400 pueblos que en los últimos años se han congregado bajo ese nombre. Prefieren el término en inglés y en mayúscula, aborígenes, para diferenciarse de los aborígenes del resto del mundo. No por nada tienen ellos la cultura más vieja y longeva aún en activo de todo el planeta. Más de 50,000 años. ¿Se imaginan? Ellos tienen viviendo muy parecido a como vivían sus antepasados hace 50,000 años. La mayoría de las tribus aborígenes eran nómadas y basaban su economía en la recolección, la caza y la pesca. Famosos cazadores, los aborígenes cazaban animales grandes como canguros, emús, que es un ave muy similar al avestruz, y también tortugas. La cultura aborigen está basada en el concepto del sueño, en el momento en el que todas las cosas en la tierra fueron creadas. Los espíritus ancestrales viajaron hasta el yermo que era la tierra y crearon los animales, las plantas, la luna, el cielo y las estrellas. Cuando hubieron terminado, ellos mismos se transformaron en plantas y animales y objetos distribuidos por toda la tierra. Los lugares donde estos espíritus se asentaron se les conoce como lugares de sueño. La tierra es para los aborígenes algo más que rocas y hierba. Es el centro de su espiritualidad y expresan un profundo respeto por ella. Sus pinturas rupestres encontradas daten de hace más de 30,000 años. Los aborígenes reconocen entre 2 y 6 estaciones al año. Depende de la parte del continente australiano en el que se encuentren. Fíjense, nosotros pensamos que somos hombres y mujeres modernos que sabemos todo, pero hay tantas cosas que desconocemos y en los libros de divulgación de la ciencia se puede aprender muchísimo. ¿Les gustó este libro? ¿En qué se quedan pensando? Los pueblos indígenas son guardianes de los bosques y han contribuido a la conservación del 80% de la diversidad del planeta. Los pueblos originarios prosperan viviendo en armonía con su entorno. Los cazadores Hadza comparten todo, especialmente la carne que se divide por igual. Hay pueblos originarios que nos enseñan cómo vivir mejor
en nuestra etapa moderna. Escuchamos algunas de las historias que vienen en el libro de tribus y a propósito de hablar de las distintas tribus del planeta, ¿tú conoces algún pueblo originario cerca de donde vives? Si eres de Jalisco, debes estar familiarizado con la cultura Huirraritari. Algunas personas los llaman huicholes y es una forma equivocada de nombrarlos. El pueblo son los huirráricas o huirraritaris. Y a propósito de ellos, vamos a platicar acerca del arte huirraritari. Hablemos del arte huirrárica. Los huirráricas es una de las poblaciones más presentes en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas en nuestro país, México. Han estado desde hace siglos y su cultura se preserva gracias a las tradiciones. Lo que ven en pantalla son algunas de las muestras de todo lo que logran manos de pueblos originarios Huirraritari. Anteriormente a los Huirraritari los llamaban huicholes, pero es un término incorrecto. Huichol significa el cobarde, el que corre, y así los llamaron los españoles cuando llegaron a nuestro continente, o sea que es una forma despectiva o que lastima a la gente que no deberíamos usar. Lo correcto es decir Huirraritari o huirras. Bueno, pues esta arte que ustedes ven en pantalla son cuadros de estambre. Los cuadros de estambre se fabrican de la siguiente manera. En una tabla de madera vierten resina o cera de abeja y luego hacen presión para poner de una manera con mucha precisión estambres de colores. Y lo que ellos hacen es representar lo que les es importante en su cultura. Pueden ser animales o también algunos objetos que son importantes para ellos de su vida cotidiana. Tienen los huirraritaris también la posibilidad de trabajar con otros materiales. A lo mejor han visto ustedes máscaras de jaguares, conchas decoradas, corales, semillas y otras cosas como joyería que también son muy bonitas. Tal vez si van a lugares turísticos de nuestro estado, descubran piezas tan hermosas como esta. Siempre hay que respetar el trabajo de los artesanos de los pueblos originarios y sentirnos muy orgullosos de ser compañeros que vivimos en el mismo estado y que podemos presumir ante el mundo su maravilloso talento. El día de hoy hablaremos de un animal extraordinario. Es probable que su nombre no lo hayas escuchado antes. Es más, probablemente no lo conoces. Pero te vamos a dar 3 pistas para que trates de adivinar de qué animal se trata. Pista número 1. Su nombre está en náhuatl y significa medio felino. Pista número 2. Algunas personas confunden este animal con los gatos porque se parecen mucho, pero suelen ser más pequeños, pero no son gatos. Pista número 3. Este animal es un mamífero nocturno. ¿Sabes de qué animal se trata? Pues el animal del que hablaremos el día de hoy es el cacomixtle. El cacomixtle es un mamífero omnívoro de la familia de los Procionidae, a la que también pertenecen los mapaches, y vive desde el sur de Oregón en Estados Unidos hasta Oaxaca en México. Es decir, es un animal que se encuentra en el estado de Jalisco.
Es de tamaño mediano y tiene una larga cola anillada, como los lemur. Se parece mucho su cola. Es un animal solitario, nocturno y trepador. Se adentra de pronto en las zonas urbanas. Es poco visto porque es nocturno, entonces ellos cazan mientras tú y yo dormimos. Como habíamos dicho anteriormente, su nombre Cacomixtle procede del náhuatl, donde Tlaco y Tlaco significa medio y Mixtli significa puma. O sea, es como si hubiera querido ser un puma, pero no. El Cacomixtle tiene un pelaje con colores que van del gris amarillento al color café oscuro y el vientre lo tienen de color blanco. Tiene un hocico puntiagudo con bigotes largos que se asemejan a los de un zorro. El pelaje de su cara es similar a una máscara, ya que sus grandes ojos están delineados de pelaje oscuro y estos se rodean por una mancha de pelaje claro. Habitan principalmente en árboles, pero se tiene registro de que también lo hacen en camellones y zonas abandonadas o con poco movimiento. Les gusta esconderse entre los espacios que hay entre una casa y otra. Los cacomixtles no son peligrosos, pero tampoco son mascotas, por lo que si ustedes descubren que hay uno en casa, hay que llamar al Departamento de Ecología de su municipio para que lo saquen de allí y lo pongan en un lugar seguro. Se alimentan de ratones, de pequeñas aves, de insectos y también de las frutas de los árboles. Pero debido a que la ciudad ha crecido tanto y hemos estado invadiendo bosques y selvas o lugares donde les gusta a los cacomixtles estar, pues han aprendido un poco a comer algo de nuestros residuos, por lo cual es muy importante que nosotros también comamos bien para que lo que arrojemos a la basura no vaya a hacerle daño ni a nosotros ni a los animales que de nuestra basura se alimentan. Así como es importante separar la basura para que podamos tener mucho mayor limpieza y esto no afecte a otras especies. Los cacomixtles tienen pocas crías al año, entre 2 y 4 por camada. No son una plaga, pero se revela que muchas personas no quieren a los cacomixtles y no hay razón alguna para no quererlos porque nos ayuda a controlar a otras plagas como por ejemplo ratones y ratas. El cacomixtle puede compartir con nosotros alguna enfermedad, nos puede contagiar de algo. Bueno, como todos los animales de vida silvestre, las heces de los cacomixtles pueden traer muchos parásitos que nos pueden enfermar. Por eso, cuando veamos uno, no hay que acercarnos y hay que estar con mucha limpieza en el lugar en el que vivimos para no estar expuestos a parásitos de otros animales. Hay otra especie de cacomixtle que vive de Oaxaca hacia parte de Centroamérica. Así que hay, digamos que 2 tipos distintos de cacomixtle. Se ha estudiado mucho porque aunque no se sabe tanto de él o no es tan popular como otros animales, los cacomixtles son importantes para el ecosistema. Su densidad o su población está en peligro debido a la destrucción de su hábitat. Mientras los seres humanos sigamos destruyendo selvas y bosques, el cacomixtle no podrá sobrevivir. Así que de todos nosotros depende que especies como el cacomixtle sigan habitando esta maravillosa tierra que nos encanta compartir con ellos. El día de hoy tuvimos un pequeño vistazo a alguna de las muchas tribus que hay en la Tierra, porque queremos reflexionar acerca de eso, de los diferentes que somos
pero también de lo mucho que nos parecemos. No sé ustedes, pero yo considero que los pueblos originarios tienen una gran sabiduría y que a pesar de que nosotros no los entendemos muy bien, deberíamos de ampliar nuestros horizontes para conocer algo que se llama cosmovisión, que es cómo ven el mundo a través de esa mirada de años y años de vivir cercanos a la naturaleza. En Pupa escuchamos cuentos, vemos obras de arte y sabemos algunos datos científicos, todo para poder ayudar a ampliar nuestra mirada y valorar lo diversos que somos. Esperemos que este programa sea de su agrado y que nos escriban para platicarnos qué piensan. Estamos en redes sociales como Jalisco TV. Nos vemos en la próxima.